Muy bien, bienvenidas. Hola Diana, bienvenida, buenas tardes. Entonces, por qué al tema del sobrepeso se le llama un síndrome? Un síndrome quiere decir que hay un conjunto de factores que está detrás de ese conflicto. Y ustedes en el PDF tienen ese listado, digamos, de factores. Y yo aquí les voy a hablar de unos que no se mencionan en el PDF. De hecho, la biodescodificación casi no los menciona. Pero por mi experiencia conmigo misma y trabajando con coaches también que han venido con el tema del sobrepeso, si no trabajamos en estos conflictos, no hay manera de que se resuelva el tema del sobrepeso. Y el sobrepeso en definitiva, ¿qué es? El sobrepeso es un programa de adaptación ante situaciones en las que nos sentimos en, en la necesidad de atacar, es decir, nos sentimos atacadas, entonces nos sentimos en la necesidad de luchar y no de huir. Esa es la gran diferencia. Ustedes saben que tenemos en nuestro inconsciente biológico programado las tres respuestas biológicas ante una situación de estrés o ante un bioshock, que es luchar, huir o quedarme paralizado, que se le llama también el conflicto de la foca, que es hacerme el muerto, ¿no? Cuando la orca va a cazar a la foca muchas veces se hace la muerta para no ser cazada, para que confundir a la orca, que no es un animal carroñero, entonces no busca animales muertos, busca cazar animales vivos. También es el conflicto de la zarigüeya. La zarigüeya se hace la muerta y en nuestro caso es quedarnos paralizados. Ahora, con el sobrepeso, para huir, ¿qué es lo que necesita un animal? Como un venado, ¿no? Necesita ser muy delgado y muy ágil para huir y para poderse esconder, además, que sería lo opuesto al sobrepeso. Es la respuesta femenina, la respuesta yin ante un conflicto donde yo me siento atacada o perseguida. Y ojo que atacado o perseguido ya sabemos que no, es de forma simbólica. Yo me puedo sentir atacada por, por mis padres, por mis hermanos, por un hijo inclusive, me puedo sentir atacada por un jefe, me puedo sentir atacada inclusive hasta por la institución encargada de los impuestos en nuestro país. Esto lo menciono porque justamente hoy en la mañana Pablo me decía, tuve un sueño súper raro, soñé que la SAT se llama aquí, la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, me decía que me iba a ir preso porque debía el IVA de todos los meses. Y yo decía, ¿cómo es posible si yo todos los meses pago IVA? Bueno, fue un sueño, obviamente, pero imagínense el cuerpo como una diferencia real de virtual. Él se despierta con esta angustia y con esta sensación de sudoración, el pecho, ¿no? Como esa presión en el pecho, porque en sus sueños se sintió atacado. O sea que imagínense cómo este programa de luchar o de huir lo tenemos súper enraizado en nuestro cerebro arcaico. Y el sobrepeso es la respuesta masculina a un programa de ataque. Y lo miramos aquí con la imagen. Hola, mi Pati hermosa, bienvenida. Ante esta situación, un oso y un lobo, ¿quién va a ganar en esta situación de lucha? Va a ganar el oso, porque es el grande, es el fuerte. El lobo, con todo y que está pelando ahí los colmillos y tal, no le va a quedar otra que salir huyendo. Pues el sobrepeso es este tema del oso, ¿sí? Me hago grande, me hago fuerte o aparento, ¿no? Porque es un tema de estructura, es el conflicto activa
la capa embrionaria del mesodermo nuevo, la misma que está relacionada con los huesos y con los músculos y el tejido adiposo, porque modifican mi estructura ante una situación donde yo me siento atacada y donde me siento acorralada o entre la espada y la pared. Mi cuerpo, mi biología pone en función este programa de hacerme grande, hacerme fuerte, y aunque yo coma solo lechuga, voy a empezar a acumular grasa. En principio, este sería el, uno de los mayores programas detrás o conflictos detrás del tema del sobrepeso. Y por eso decía que aunque no haya un sobrepeso en nosotras, digamos, o en ustedes, que todas son flaquitas, esbeltas y hermosas, no hay un tema de sobrepeso o de obesidad, sobre todo obesidad mórbida, por ejemplo, pero creo que todas en alguna medida nos hemos sentido bajo ataque en nuestra vida por alguna circunstancia o situación. Entonces está bueno que los protocolos de este módulo y el ejercicio de la visualización que vamos a hacer hoy al final, la puedan aplicar a esos momentos en donde se han sentido bajo ataque. Entonces, ya sabemos que el estrés desactiva nuestro metabolismo en general. ¿Por qué? Porque el estrés lo que va a hacer, es decir, cuando se activa el sistema simpático, lo que va a hacer es estar mandando torrentes de adrenalina, noradrenalina y cortisol a nuestro sistema para acelerar nuestro ritmo cardíaco, acelerar la respiración, esa respiración como agitada, ¿no? Para oxigenar de forma más eficiente las extremidades, que es lo que nos va a servir para luchar, en este caso del sobrepeso o para huir. Em, eh, y también se activa la presión sanguínea, sube, se eleva, porque lo que está haciendo el corazón es bombear más sangre justamente a los músculos gruesos para que lleven más, para que vaya más glucosa en la musculatura y que tengamos más energía para luchar o huir. Entonces, lo que queda apagado en nuestro sistema es de la garganta para el abdomen, donde están todas nuestras vísceras y donde está toda la función metabólica, todas las glándulas, o sea, tiroides, hígado, páncreas, intestinos, estómago, vesícula, el timo, todo eso, incluyendo nuestro sistema inmune, queda como en un stand-by porque toda la energía y el oxígeno se está yendo hacia las extremidades. Y si la persona come o si nosotros comemos con estrés o si estamos compartiendo una comida con la familia, que nos genera estrés o si se empiezan a tocar temas de estrés en la comida. Ya saben cómo son a veces esas reuniones familiares donde no falta quien saca el temita, ¿no? Álgido en la familia y eso nos empieza a generar estrés. Entonces, automáticamente se empieza a activar la respuesta de lucha o huida. Y por eso después podemos decir, eh, me dio una diarrea después de una comida y pensamos que fue la comida la que nos cayó mal y muchas veces no nos damos cuenta que no es la comida la que nos cae mal, es la compañía en la comida lo que nos ha caído mal o nuestro estado emocional, mental mientras estábamos comiendo, si nos estamos imaginando o estamos pensando en el problema del trabajo o si estamos pensando en escasez, por ejemplo, yo no sé si mañana cómo le voy a hacer o a fin de mes para pagar las cuentas y tal, eso ya está generando una situación de estrés y entonces nuestro metabolismo no va a ser tan eficiente en digerir esos alimentos y en sacar los nutrientes, además de los alimentos que estamos comiendo. O sea que por más que comamos orgánico,
vegano, vegetariano, súper saludable, si estamos comiendo todo eso bajo la influencia del estrés, estamos comiendo estrés. No importa la calidad del alimento. Ya sabemos que lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos tiene un impacto directo en nuestro cuerpo y en el funcionamiento hormonal y en cómo nuestro metabolismo va a gestionar las calorías o los nutrientes, ¿verdad? Entonces, importante que nosotros recordemos siempre, porque a veces nos cuesta un poquito creer eso, y a las personas que vienen a consulta con un tema de sobrepeso, también les cuesta creer que el cuerpo es perfecto, porque lo que miramos en el espejo es que mi cuerpo es imperfecto, ¿no? Y que no me gusta mis brazos, mis piernas, la panza, las nalgas, como que mi cuerpo es imperfecto. Y entonces el cuerpo se empieza a convertir un enemigo y esto solo genera estrés. Entonces, el cuerpo tiene el número de kilos que nuestro inconsciente cree que necesitamos para sobrevivir. Entonces, cuando se hace grande, almacenando grasa o agua, es porque cree que está bajo amenaza y que necesita tener ese tamaño fuerte, entre comillas, y grande para poderle hacer frente a a estos ataques. El que vivamos en situación de desborde emocional está activando programas de sobrevivencia y esto no aplica solo para el sobrepeso, sino que aplica para cualquier enfermedad o para cualquier sintomatología que desencadene después. Cuando no encontramos una solución a ese problema, entonces nuestro cuerpo va a encontrar la manera de manifestar o de mostrarnos nuestro propio desborde emocional. Ya sabemos que el síntoma es el mensajero y esas emociones o esos conflictos que no logramos resolver se va a manifestar, como dicen en mi país, tarde o temprano el cuerpo pasa factura, de alguna manera, con alguna sintomatología. Y en este caso, estamos ahorita hablando del sobrepeso por el módulo. El sobrepeso no es más que el síntoma, no es más que ese mensajero que está tocando a la puerta y llamando nuestra atención de conflictos que han quedado no resueltos. Entonces, siempre está la posibilidad de hacernos esta pregunta: ¿quién elijo ser ante esta situación? ¿Puedo cambiar la situación? Muchas veces no la podemos cambiar porque está fuera de nuestro control, pero sí puedo cambiar mi forma de pensar sobre esa situación, mi forma de percibirla y ya sabemos que mi percepción cambia mi realidad. Y claro, también es importante mucho trabajar con personas que vienen por el tema del sobrepeso y con nosotros mismos también estarnos trabajando constantemente el que la belleza está en los ojos del observador y y aquí no me refiero solo al sobrepeso, sino inclusive nosotras mismas, que vamos cambiando de edad y de etapas en nuestra vida. ¿Cuántas veces no nos hemos visto al espejo y no nos empezamos a pelear con la imagen que vemos? Ah, no me gusta esta arruga, no me gusta esta mancha, no me gusta aquí, no me gusta allá. Y, y entonces empezamos como a pelear con nuestro cuerpo. Y hay que aceptar que el cuerpo cambia. Hay que aceptar que el cuerpo, que no podemos pretender, aunque eso es lo que los medios nos venden, a que a los 60 años o 70 años tengamos la misma piel, la misma elasticidad, el mismo colágeno que teníamos a los 20. Y bueno, luego vemos muchas patologías que hay con relación a esto, ¿no? Toda esta gente que se mete a hacer 1 millón de cirugías, yo no tengo nada en contra de las cirugías, pero es que no lo vas a lograr de todas formas, aunque hagas 500 cirugías, eh, tarde o temprano el cuerpo se va a ver artificial, porque el cuerpo va cambiando y va mostrando
esos cambios que son como naturales. Em, que no perdamos de vista que sanar no es curar. El sobrepeso, si no se sana, no se resuelve. No basta con curarlo. Y hoy hay toda una industria que lo que quiere es curar el sobrepeso. Y entonces están las pastillas, los suplementos, los polvos, las cosas para acelerar el metabolismo, bueno, todo el montón de las liposucciones, otro montón de cosas que lo que buscan es curar el sobrepeso, pero eso no sana. Y es muy común después ver el famoso efecto rebote en estas personas que han pasado por todas estas cosas, porque sanar involucra un cambio emocional, un cambio mental e inclusive un cambio espiritual de la forma en que yo me relaciono, no solo con mi cuerpo, sino la forma en que yo me relaciono con la vida. Em, Importante que nuestro cuerpo y nuestro estado emocional también nos va a estar mostrando la forma en que nos relacionamos con la vida. Y muchas veces cuando entramos en estos periodos que todas lo hemos pasado, de estrés o de frustración o de impotencia, es porque nos está haciendo quizás falta confiar más en la vida. Esto no quiere decir que no hagamos nada y que nos sentemos a meditar todo el día y que nos va a llover lo que sea que querramos del cielo. No, quiere decir que hagamos nuestra parte y que hagamos lo que está en nuestras posibilidades y en nuestras manos hacer, y el resto nos toca soltar y entregarlo al universo, a Dios, a la vida, y confiar en que si nosotros, a pesar del conflicto que estemos viviendo, trabajamos por mantener nuestra frecuencia vibratoria elevada, entonces el resultado que vamos a obtener va a estar en resonancia con esa frecuencia vibratoria que estamos teniendo. Entonces, mientras más practiquemos el estar o trabajemos en nosotras mismas para estar elevando nuestra frecuencia vibratoria, mejores vamos a poder ver los resultados que vamos a tener. Y esto implica salir del piloto automático. ¿Y qué es salir del piloto automático? Como no dejarnos arrastrar por las dificultades que nos presenta la vida y que es lo que tendemos a hacer, ¿no? Cuando nos sentimos sobrepasadas, abrumadas, colapsadas por las diferentes retos o dificultades que nos presenta la vida, como que empezamos a ir en piloto automático y nos sentimos como que la vida nos arrastra y perdemos entonces ese liderazgo sobre nosotras mismas y es el liderazgo que necesitamos tener también sobre nuestro entorno, porque hoy por hoy sabemos que el observador cambia la realidad. Eso es física cuántica. En la mirada, la intención, el ojo del observador cambia la realidad. Entonces es importante que estemos constantemente evaluando y reevaluando qué tipo de observador estoy siendo. Y por supuesto, a las personas que vienen a consulta porque tienen sobrepeso, es importante hacerles comprender que el sobrepeso no es el problema. El sobrepeso es solo la manifestación de un vacío interior y de una infelicidad tremendamente grande. Muchas veces hay depresión detrás de un sobrepeso y que parte del trabajo, o quizás el primer trabajo que hay que hacer con el sobrepeso o con cualquier tema que tengamos a nivel corporal, chicas, es aceptar nuestro cuerpo. En lugar de vernos al espejo y pelearnos con el cuerpo y decir, ay, qué horrible, o sea, esto no me gusta, mis piernas son muy gordas, o tengo muy flácidos los cachetes, o la papada, o no sé qué, es aceptar nuestro cuerpo y saber que nuestro cuerpo
nos está hablando de nuestra biografía. Imagínense qué profundo. O sea, si hoy a mí se me cuelgan los cachetes, es porque mi cuerpo me está hablando de mi biografía. Me está hablando también de una sabiduría interna y de muchos recursos que hoy tengo que cuando tenía 20 años, con la cara divina, nítida, estirada, no tenía. ¿Sí? Entonces la aceptación es siempre el principio de todo. Porfis, ya saben que si van teniendo dudas, comentarios, consultas, lo que sea, por favor abran micrófonos y me interrumpen, por favor, porque yo me lanzo a hablar y no me cae. Entonces, interrúmpanme. Con el sobrepeso y con cualquiera de las manifestaciones corporales que pueda tener nuestro cuerpo, por ejemplo, una parálisis, por ejemplo, una atrofia muscular, un vitiligo, o sea, cualquier síntoma que se vea físicamente, es importante que nos trabajemos o que trabajemos con el consultante el conflicto de silueta. El conflicto de silueta es no me gusta cómo me veo, no me gusta que mi cara se torció por una parálisis facial, por ejemplo. No me gusta que perdí la movilidad en el brazo y no me gusta ver mi brazo caído, por ejemplo. Entonces, primero hay que trabajar este conflicto de mi percepción sobre lo que yo veo en mi cuerpo, porque nosotros podemos ir a trabajar, como dice la guía, el conflicto el síndrome de abandono, el de la escasez del dinero y tal, pero si yo todos los días me veo en el espejo y digo, ah, qué horrible, o sea, sigo gorda o sigo con el brazo caído, ahí ya estoy viviendo un autoataque y entonces yo me puedo hacer todos los protocolos que quiera con el tema del abandono o del dinero o de los cambios en la vida, que mi peso igual no va a cambiar porque está viviendo o mi cuerpo no va a cambiar porque está viviendo en ese autoataque, vivimos en esa guerra con nosotros mismos y esta guerra nos hace vivir en una desarmonía las 24 horas del día, inclusive cuando estamos durmiendo, porque el inconsciente ya sabemos que no para y soñaremos cosas, nos recordemos o no recordemos, pero se mantiene en este estado de un estrés crónico, por leve que sea, no importa, es un estado de estrés crónico. Entonces empezamos a pelear con el espejo, nos criticamos, nos atacamos, nos culpamos, nos rechazamos, inclusive nos llegamos a odiar. Y es muy importante para las personas que nos buscan por temas de sobrepeso. Fíjense que el sobrepeso es un área del coaching neurobiológico en la que si ustedes sienten ese llamado, se podrían especializar, porque es tan profunda y hay tanta gente hoy en el mundo que vive esta pandemia del sobrepeso, que hay mucho campo de trabajo. Em, cuando cuando nosotros vivimos ese rechazo en el espejo, la emoción que se dispara es el asco. Y cuando hay asco, hay una bajada de azúcar en la sangre. Y cuando se baja el azúcar en sangre, en este momento, como el cuerpo siempre va a buscar regresar a homeostasis, siempre va a buscar regresar al equilibrio. Después, ante esa carencia de azúcar, la persona empieza a sentir mucha hambre o antojos, los famosos cravings, ¿verdad? Y los antojos no son por una deliciosa zanahoria. Los antojos son por la comfort food, la comida que me da placer, que generalmente está llena de carbohidratos, de azúcares y de grasas. Y entonces es un ciclo sin fin. Em, Se desregulan la grelina y la leptina,
que son las hormonas. Una me indica que tengo hambre y la otra me indica que estoy satisfecha. Y entonces si al cerebro no llega la señal de que estoy satisfecho, la persona puede comer y comer y comer y comer como que, como la clásica expresión, ¿verdad? Un pozo sin fondo o un barril sin fondo, porque no hay una señal a nivel bioquímico, a nivel químico en el cerebro que le indica a la persona que está satisfecha y que ya no tiene hambre. Eh, el estarse pesando, el estarse midiendo todos los días, por ejemplo, es un factor generador de estrés, porque yo me empiezo a pelear con la balanza. Es más, mi identidad la puedo empezar a volver un número. Y ojo, porque esto, cuando digo un número, no solo me refiero, perdón, al número de la balanza, ¿no? O sea, si yo, no sé, peso, qué sé yo, 90 kilos, es como, me siento derrotada, frustrada, triste, eh, porque es como que mi valor personal me lo está dando un aparato con un número. En cambio, si peso 60 kilos, me siento feliz, maravillosa, orgullosa, empoderada, pero qué triste que mi poder personal esté en manos de un aparato y de un número. Y lo mismo va para el número en mi cuenta bancaria. Em, Me siento derrotada, me siento frustrada, me siento impotente, me siento con miedo por el número que me muestra mi saldo en la cuenta bancaria, por ejemplo, o por el número elevado que me muestra la deuda en mi tarjeta de crédito. Y, y esas son las trampitas, digamos, trampitas entre comillas. Yo no digo que no sea, que claro que nos afecta y claro que nos va a preocupar, pero que mi poder personal no lo tenga el número de la cuenta bancaria o el número de la tarjeta de crédito, porque entonces estamos entregándole nuestro poder y el control de nuestra vida a ese número. No quiere decir que no haya que ponerle atención o que no vayamos a trabajar por cambiarlo y mejorarlo. Claro que sí. Lo importante es desde el lugar interno en que lo hacemos. ¿Lo hacemos desde un lugar de miedo o lo hacemos desde un lugar de fuerza interior? ¿Lo hacemos desde un lugar de inseguridad, de tristeza, de desesperación? ¿O lo hacemos desde un lugar de confianza, de fe y de liderazgo? Eso es lo que va a marcar la diferencia, inclusive en la rapidez de los resultados. Importante, entonces, con las personas que viven con un sobrepeso, el, eh, el que no peleen con la comida o el comer con culpa, porque todo esto solo eleva el cortisol. Y el cortisol es una de las hormonas que es responsable del sobrepeso. Además, la culpa nos hace castigarnos, ¿sí? Y entonces empezamos con esas dietas como restrictivas o con el famoso ayuno intermitente que se puso como súper de moda en el último tiempo, pero muchas veces el ayuno intermitente no es intermitente, sino se vuelve un ayuno permanente que ya no es sano para el cuerpo, porque entonces la tasa metabólica baja muchísimo y el cuerpo entra en una hambruna o en la famosa cetosis, que es buena por periodos cortos de tiempo, pero no por periodos prolongados. Se puede volver tóxica para el organismo. Los riñones sufren mucho cuando hay cetosis. Entonces, muchas veces después vemos el problema con las personas que tienen problemas de riñones. Por cierto, hace poco en mi país, en Guatemala, es uno de los países de América que tiene más ah, personas con daño renal y que necesitan hacerse hemodiálisis. De hecho, las filas para hacerse las hemodiálisis son tremendas. Entonces, platicando con un doctor hace poco, yo le preguntaba a usted por qué cree que la tasa
de las personas que tienen fallo renal o problemas con los riñones es tan grande en nuestro país. Y él me decía, estamos haciendo las estadísticas y estamos comprobando que la causa son las bebidas energizantes. Estas Red Bull, em, Monster y no sé, no me recuerdo de más marcas. La verdad que yo nunca he probado ni una de todas esas, porque siempre me han dado como miedito. Ese exceso de cafeína y ese exceso de químicos que tienen estas bebidas atrofian los riñones, atrofian mal los riñones. Y las personas que más consumen estas bebidas son los albañiles. ¿Se entiende albañiles? Las personas que trabajan en construcción, porque eh, como es un trabajo muy pesado y que requiere mucha fuerza y están ahí ante las inclemencias del clima, ¿no? En el calor, en el frío, en el sol, en la lluvia. Entonces viven a veces a base de estas bebidas energizantes y de las sopitas esas instantáneas que venden en unos vasitos solo para ponerle agua caliente que está llena de sodio. Y entonces los pobres riñones, hijo de madre, están todo el día ahí batallando, tratando de depurar y de limpiar el organismo. Bueno, esto es una cápsula informativa solo para que lo tomen en cuenta y que si ustedes tienden a consumir estas bebidas, traten de evitarlas o si conocen gente, traten de evitarlas porque hacen un daño tremendo a los riñones. Entonces, los conflictos que tenemos con nuestro cuerpo generan estrés y la respuesta al estrés es arcaica. No hay un mejor estrés o un menos peor estrés, porque la respuesta de nuestro cuerpo va a ser arcaica a estos niveles de estrés. Y fíjense que el peso es tan importante porque en nuestra memoria biológica tenemos grabado que un bajo peso es peligro de muerte. De hecho, por eso nos recordamos del peso con el que nacieron nuestros hijos, por ejemplo, para las que somos mamás. Eh, a veces no me puedo recordar, quizás, bueno, yo me acuerdo de todo, pero yo fui una mamá muy aprensiva, pero a veces el día, qué día fue, habrá detalles que se me olvide del momento del nacimiento, pero el peso, y es hasta como una información que damos. Nació mi sobrino y midió tantos centímetros y pesó tantas libras o tantas kilos, ¿no? Porque el peso es un buen peso, es sinónimo de salud. De hecho, antes se usaba como el estar gordito era estar sano. Aquí usaban la palabra hermoso, o sea, qué hermosa está, pero hermosa no en cuanto a belleza física, sino en cuanto a gordura. Entonces, mientras más gordito, más hermoso el niño. Eh, y, y a mí me caía re mal que me dijeran eso, por ejemplo, ay, es que qué hermosa está, porque yo ya sabía que eso de qué hermosa no era qué linda o qué bonita, sino era qué gordita. Entonces, me caía súper mal que me dijeran eso. Y, pero bueno, esa es una creencia, ¿no? Que todavía está a nivel arcaico. Entonces, importante que recordemos que el sobrepeso conlleva muchos conflictos, además de lo que ustedes encuentran en el PDF, que es como la psicosomática clásica y la biodescodificación clásica. Están todos estos conflictos eh, que son del día a día y que hay que trabajar con la persona el conflicto de silueta o la estética, el que yo no me esté peleando con mi cuerpo, que no entre en esa guerra con mi cuerpo. El tipo de alimentos también, obviamente, ¿no? Si como comida chatarra, pues mi cuerpo no va a estar en la mejor condición de salud. El vivir con culpa, el vivir pesándome, midiéndome así de forma obsesiva. Una vez estuve trabajando con una persona
que se pesaba 5 veces al día. Imagínense, qué esclavitud. En la mañana, antes de hacer pipí, en la mañana, después de hacer pipí, después de cada tiempo de comida se pesaba. O sea, era una obsesión con el tema de del peso y de la báscula tremendo. Y esto lo único que hacía era desconectarla de su cuerpo porque quien tenía el poder era el número en la báscula y nosotros pesamos diferente a lo largo del día, porque vamos ingiriendo agua, vamos comiendo, vamos excretando, entonces nuestro peso va fluctuando a lo largo del día. Es normal que pesemos unos gramos más, unos gramos menos en los diferentes momentos del día. Se hace calor, quizás retenemos más líquido, eh, se hace frío, entonces quizás no. En fin, el tema es no caer en esa frustración que nos hace luchar contra nuestro propio cuerpo y que nuestro cuerpo se vuelve el enemigo. Y entonces empezamos a usar estrategias compensatorias fatales como la prohibición. Entonces me prohíbo comer o ahora me paso, no sé, 8 horas en el gimnasio o ahora me meto 3 pastillas de estas que aceleran el metabolismo que tienen parecido el efecto a las bebidas energizantes. Em, entonces hay que tener cuidado con esas pastillas también, sobre todo aquellas pastillas que no tienen, em, que no, que son de venta como casi como en bolsita, ni siquiera en un, en una farmacia o en una de estas, en un GNC, en una de estas empresas más naturistas, sino que, ay, en mi época cuando yo estaba en el colegio se puso de moda la pastilla chupacabras. Y entonces alguien, alguna mamá de mis compañeras, conseguía, no sé cómo, la dichosa pastilla chupacabras y ella llevaba al colegio la bolsita. Bueno, supongo que será el equivalente a como hoy llevarán éxtasis o no sé, o cualquier tipo de drogas, así como en bolsitas, sin nombre, sin etiqueta, sin nada. Y entonces las vendía en el colegio. En aquel entonces, me acuerdo, costaba como 70 centavos de dólar, más o menos, una pastilla chupacabras. Imagínense, para empecemos por el nombrecito de la pastilla, pero era supuestamente lo que te hacía adelgazar a full. Eh, entonces, el vivir con miedo, chicas, el vivir eh, sintiéndonos bajo ataque constantemente, es una de las mejores programaciones para que somaticemos algo en el futuro. Y en el caso del sobrepeso, hay mucho miedo detrás, como conflicto, ¿no? Subyacente. Hay tristeza, hay una sensación de vivir bajo ataque constantemente y como que me tengo que estar defendiendo de todo o de todos constantemente. ¿Les hace sentido esto, chicas? ¿Hay algún comentario, alguna duda? Todo bien, Gaby. Me suena mucho el tema de sentirse atacado. Me pasó en el trabajo ya hace como unos 7, 8 años y tuve unos episodios en los cuales subía de peso y menos comía, no dormía y claro, venía el efecto rebote, obviamente. Ujú. Entre menos comía, peor era. Y sí, era atribuible a una mayor sensación de persecución, de vigilancia, de que hay una competencia, entonces ya se sientes como un ataque porque de pronto no logras los resultados que tiene tu par o por encima o los de las personas que están debajo tuyo. Claro. O los que te exige el jefe, ¿no? También, Porque sobre sí, todo eso. claro, porque entonces ahí como que te sentís quizás, bueno, a mí me pasaba antes, cuando me dedicaba a otra cosa, cuando yo era auditora de calidad de las normas ISO 9000 en mi vida pasada, en esta vida, antes de dedicarme a todo esto. Y claro que cuando no, cuando las áreas yo trabajaba para la Volkswagen
y cuando las diferentes áreas de la empresa no llegaban o no cumplían con los requisitos de la auditoría, yo ya sabía que me venía un tema fuerte con mi jefe, que era el gerente general, y con cada uno de los gerentes de cada una de las áreas de la empresa, el área de ventas, el área de repuestos o de refacciones, el área de taller, de servicio, el área de servicio al cliente, porque costaba, ¿no? Que las personas como que mantuvieran estándares, los estándares de calidad que pedía la certificación para las normas ISO 9000. Y entonces, claro que yo vivía o me sentía bajo ataque constantemente. ¿Y qué pasaba en mí? Dejaba de comer, porque yo tenía, aprendí desde muy chiquitita, desde más o menos unos 6 7 años, como el ambiente en mi familia era tan estresante y era digamos, tan duro para mí, yo aprendí a levantarme en las noches a comer, porque yo sentía que era el único momento en mi vida donde yo me sentía libre y donde nadie me estaba viendo, donde no me sentía vigilada, sobre todo por mi papá, que fue tenía una modo de educación tremendamente autoritario y como casi militar. Y yo le tenía pánico, pero pánico, pánico. Entonces yo empecé a comer en las noches y sentía que ahí realmente era libre, como para estar sola, y siempre, nunca dejaba en la refrigeradora, no dejaba los trastos vacíos, supuestamente para que no se dieran cuenta que yo me levantaba a comer. Siempre me encargaba de no acabarme las cosas, sino que de dejar un poco. Y eso fue un mal hábito que me acompañó hasta que fui adolescente. Y yo siempre fui gordita. O sea, en mi familia la tendencia a sobrepeso es bastante marcada por los dos lados, paterno y materno. Entonces, después en el trabajo, esto que les comentaba, yo dejaba de comer porque mi mayor miedo era engordar. Y pasaba, no sé, comía a veces una vez al día o medio comía una vez al día, podía pasarme 2 días sin comer, y solo tomando café con leche. am, y claro, después venía el efecto rebote terrible, ¿no? Aunque comiera solo ensaladas, o sea, porque el cuerpo piensa, si vamos a vivir en hambruna, entonces yo tengo que, todo lo que me metan, o sea, o lo que me llegue, lo voy a meter como reserva de grasa. Así sea lechuga, porque la lechuga tiene, aunque es mucho agua, pero tiene su pequeña dosis de carbohidrato. Todos los vegetales tienen una pequeña dosis de carbohidrato. Entonces esos carbohidratos directamente se van a reservas de grasa para que después el cuerpo las pueda transformar en azúcar, que es energía. Y nuestro cerebro se alimenta de glucosa, justamente. Entonces, lo que nunca puede faltar en nuestro metabolismo es glucosa. Y el cuerpo aprende, además, a sobrevivir así y a estar reservando. Inclusive estos edulcorantes, todos estos sustitutos del azúcar, el cuerpo aprende a leer el código y lo transforma en azúcar en nuestro cuerpo, aunque diga que es sin azúcar. Es increíble. Nuestro cuerpo tiene una sabiduría tan impresionante que se adapta a todo, y lo va decodificando justamente para irse adaptando. ¿Qué más, chicas? Yo creo que ya esto era lo que tenía en la presentación. ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre este tema aunque no sea el sobrepeso? O sobre cualquier otro tema que estén teniendo ustedes en sus procesos personales, con consultantes, que podamos revisar o ver antes de que pasemos al ejercicio que tengo preparado para ahora, para el final, porque así las dejo después del ejercicio.
para que se queden un ratito como en silencio, en contacto con ustedes mismas y que ya no conectemos de nuevo el neocórtex. Gaby, de pronto hay alguna, ¿cómo decirlo? Como alguna indicación, por ejemplo, si tú acumulas, no sé, te salen unos rollos, unos michelines en todo el contorno, si es arriba, si en la espalda, ¿eso tiene alguna interpretación o puedes rastrear más fácilmente el conflicto, Sí, entendiendo el lugar en el que se posicione? sí. Eh, Vamos nuevamente entonces, buenísima pregunta, a la simbología de la parte en donde están esos rollos o o esa acumulación de grasa. Por ejemplo, si es alrededor del abdomen, se le llama el salvavidas, ¿no? Y entonces siento que no me puedo mantener a flote en la vida o con los problemas que tengo. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Empieza a acumular grasa como alrededor, pero no solo es grasa abdominal, es grasa como en la circunferencia, ¿no? Atrás también, como en la parte de las lumbares, por ejemplo, después de la cintura, cuando se empieza a ensanchar la cadera, por ahí empieza a hacer esa acumulación de grasa porque es como estar en el salvavidas, que es una rueda, o era una rueda antes, ahora hay otras formas, pero es como estar metida en ese salvavidas para mantenerme a flote, porque siento que no me puedo mantener a flote. La grasa, por ejemplo, en los hombros o en la parte superior, son todas las cargas que llevo encima. Y ojo, porque estas cargas pueden ser inclusive transgeneracionales o de proyecto sentido. Por eso siempre es importante investigar el pack conflictivo. La, la grasa aquí en la parte del brazo, eh, desde debajo de las axilas, digamos, lo que se le llaman como las aletas o las alas de murciélago, eso es el conflicto de la mamá gallina. ¿Qué hace la gallina para arropar a sus polluelos? Extiende las alas y con las alas los cobija, ¿no? Los protege. Si llueve, ahí están todos los pollitos metidos debajo de las alitas de mamá gallina. Entonces, si yo tengo mucho aquí, mucha acumulación de grasa en esta parte de abajo, es el conflicto de la mamá gallina. Y esto es, siempre vamos a ver las dos polaridades. O porque yo quisiera arropar y cobijar a alguien, así como lo hacen las gallinas, y no necesariamente tienen que ser mis hijos. Ojo, puede ser a mi mamá, a mi madre, a mi padre, que ya están ancianos, por ejemplo, o puede ser a mis sobrinos, o puede ser a mi mascota. O sea, hay que ver a quién quisiera yo tener así como cobijado, arropado o es la falta de cobijo que me faltó a mí como hija. Y entonces mi cuerpo me lo está mostrando sacando estas como alas de vampiro. De vampiro se dice, de murciélago, no sé, yo me invento a veces unas palabras, pues ustedes me cachan la idea. Em, Sí, Gaby, son las batialitas, decimos en Colombia. ¿Las qué? Batialitas, como Las de batialetas. Batman. Bueno, las batialetas. Y a veces son batialotas, pero es eso. Ah, grasa abdominal, eso está muy relacionado con un desorden hormonal, pero ojo, muchas veces es un embarazo simbólico. No es porque yo esté teniendo un embarazo psicológico, que es diferente, sino, eh, pongo ejemplos, perdí un bebé o aborté un bebé y empiezo a acumular grasa abdominal, porque es como sentir o hacer crecer mi vientre como si todavía tuviera el hijo dentro de mí. Obviamente ahí hay un duelo bloqueado con ese hijo no nacido o con ese hijo abortado, aunque haya sido voluntario. Mi hijo o mis hijos volaron, se fueron del nido
y yo empiezo a acumular grasa abdominal, el famoso síndrome del nido vacío, porque es como, cómo me gustaría que volvieran a ser chiquititos otra vez y que estuvieran conmigo, ¿no? En el vientre. Cuando los hijos están en el vientre, es el único periodo de tiempo en que están con nosotros las 24 horas del día, los 365 días, bueno, no, los 9 meses de embarazo o en los meses de embarazo que hayan sido. Nunca más vuelven a estar así. O sé que mi hijo está teniendo problemas eh, de trabajo, de la razón que sea. Y entonces necesito proteger a mi hijo, como cuando yo lo tenía protegido en el vientre. Entonces saco la grasa abdominal, por ejemplo. Cuando es una grasa abdominal caída, que empieza a tapar, digamos, la zona genital, hay que verificar temas sexuales en la vida de la persona o en el transgeneracional o en el proyecto sentido, porque es como esa grasa abdominal empieza a tapar los genitales. En las mujeres, en la acumulación de grasa en las, en las nalgas, en las caderas, hay dos cosas. Es o acumulo ahí para hacerme notar que soy mujer, porque los hombres no tienen esas curvas, ¿no? Los hombres son como más rectos, como más rectángulos, digamos. Entonces yo muestro mi femineidad acumulando grasa en las caderas, en las nalgas, em, por un lado. Y por otro lado, y esto puede ser que tenga su origen en mi familia querían que yo fuera hombre. Y entonces es una manera de decir, no, yo no soy hombre, yo soy mujer. O en mi familia, las mujeres eran más consentidas, por ejemplo, o eran mejor tratadas que los hombres. Entonces yo voy a acentuar mi femineidad acumulando grasa así en la pompa para que vean que yo soy mujer y que merezco un mejor trato que los hombres. Nuevamente, todos son mecanismos de sobrevivencia. ¿Qué más? Bueno, por ahí más o menos creo que van. Aquí en el chat creo que. Y en los hombres. Y en los hombres ocurre. Dime, Silvi. Me refería, ¿viste esa panza en los hombres, esa panza de embarazado, o sea, como que estuvieran embarazados? Son personas delgadas, pero tienen como esa panza de embarazado de pronto. Y eso no me acuerdo qué era lo que significaba. Y puede ser un tema con los hijos también, aunque los hombres no viven un embarazo, ¿no? Pero sí viven el embarazo de la esposa o de la pareja. Pero en los hombres, sobre todo, más que el tema del embarazo, es dinero. Entonces, dime el tamaño de tu panza y te diré cuántos pesos en tu caso tenés ahorrados ahí en tu panza. ¿Se entiende eso? Una vez un profesor, bueno, Salomón Selam, en uno de sus talleres, llegó súper gordito, o sea, él es delgado, pero la panza, así, una panza que parecía que tuviera una pelota de básquetbol. Y entonces él decía, aquí tengo $10,000. Y se tocaba la panza así, decía, aquí tengo $10,000. ¿Por qué? Porque es la reserva, ¿no? O sea, el día que me falte dinero, mi cuerpo no se va a morir de hambre, yo no me voy a morir de hambre, porque aquí tengo mi reserva alimenticia en toda esta grasa acumulada. Entonces, también es importante, muy, muy, muy importante. Palabra clave con el tema del sobrepeso es escasez. Escasez de real, puede ser, escasez real de dinero y sobre todo escasez de afecto. Siempre, siempre, siempre hay una escasez de afecto. Y entonces es una invitación también
Dice Patricia, jajaja, rebosan de medida. Sí, pero eso te habla de justamente, ¿no? De la creencia en la escasez o del conflicto de escasez que la persona está sintiendo en ese momento, porque a veces no es una escasez real. Es muy común que los hombres cuando se van acercando a la edad de jubilación empiezan a acumular esa grasa en la pancita, porque saben que a los, no sé, a los 60, 65, depende del país en el que estén, me voy a jubilar, me voy a retirar y ahora, ¿no? No todos los planes jubilatorios son buenos en nuestros países latinoamericanos. Entonces es como empieza el cuerpo sin querer, bueno, el cuerpo sí sabe por qué lo hace, la persona, sin querer, comiendo lo mismo, no modificando hábitos alimenticios, empieza a acumular esa panza, esa grasa abdominal porque la grasa abdominal es la primera que se va también. Las personas cuando empiezan a adelgazar, no empiezan a adelgazar aquí en las batialetas, en las batialas, sino empiezan a adelgazar en la panza, porque es la que el hígado saca más rápido para transformarla en glucosa. Entonces, por eso también es una de las primeras zonas que se empieza como a llenar. ¿Te responde esto a tu pregunta, mi Pati? Buenísimo. ¿Alguna otra inquietud en general, no solo de este tema, sino de que estén viviendo con sus consultantes, con ustedes mismas, algo que quisieran compartir, donde necesiten algún apoyo? Gaby, yo, Sí, Karen, yo te Karen. quiero consultar si el tema de la casa, viste que yo siempre tuve ahí un tema con el tema de que alquilo y que aún no he podido tener mi casa propia. ¿Eso también se refleja en alguna parte del cuerpo o algo? ¿Está relacionado con esto? No sé si se refleja el tema de la casa en un lugar específico, es decir, no tan específico como el tema de las batialetas, por ejemplo, eh, Ujú. pero seguramente que sí. Seguramente que si el conflicto es, porque para ti el pagar un alquiler que representa es un gasto mm, innecesario, por ejemplo, es algo que te drena, que te saca dinero. En realidad no, lo veo como que estoy pagando mi libertad, como yo siempre dije, porque bueno, cuando antes, digamos, después de que me separé, ya me fui a vivir a la casa de mis padres y ahí obviamente que la convivencia fue tremenda con papá. Entonces ahí tomé el coraje y dije, bueno, me voy sola, me independizo y pago mi alquiler. Y bueno, y entonces lo siento como que pago mi libertad y estoy feliz. Pero siempre me quedó eso de decir, bueno, pero yo también quiero tener mi casa propia. Ya lo habíamos hablado de esto, Gaby. Sí, yo sé, pero no lo veo tan relacionado con el sobrepeso, fíjate. Más lo vería relacionado con un tema de útero, por ejemplo, Ujú. o un tema de corazón, algo que represente la casa. Sí, 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 sí. Y sobre También todo si tú, para ti el pagar un alquiler representa mi libertad. Tampoco veo que ahí haya mucho conflicto. Eso no quiere decir que no esté bueno que querrás tu casa propia, sí. pero no No, lo veo no. tan relacionado con el Gracias a tema del Dios, sobrepeso. tema de sobrepeso no tengo, pero sí quería como saber si está relacionado. También pensé enseguida en el útero y en el corazón, porque como lo tengo tan ahí pendiente eso, ¿viste? Quería estar como atenta a eso, pero bueno, ya Sí, llegará. más lo vería por ahí, pero Sí, ojo, entonces como que reforzarte mucho cada vez que pagues tu alquiler, como, sí, como que con toda esa energía de esta es mi libertad. Y hables exacto. Bien, con tu útero y con tu corazón, para que no haya una preprogramación, ¿no? exacto. De Bien, útero y de corazón, sino que decir, somos libres. Gracias a esto que estoy pagando, soy libre. Y soy libre. entonces, si no hay conflicto, no hay somatización tampoco. Exacto. Gracias, Gaby. A ti. Bueno, chicas, ¿les parece entonces si pasamos, si no hay nada más, al ejercicio final? Así no les robo más de su tiempo. Entonces vamos a hacer una visualización que le puse
el piel de oso. Entonces, repito, como ninguno de ustedes tiene sobrepeso, no lo enfoquen obviamente a un tema de sobrepeso, sino que a esos momentos o situaciones en su vida donde se han sentido abandonadas. Y abandonadas no necesariamente quiere decir por papá y mamá. Ojo, nos podemos sentir abandonadas por la pareja, por la familia en general, por por el jefe o por el trabajo, por ejemplo, como en tu caso, ¿no, Gilda, que de repente te encontraste en una situación de abandono real y además injustificado, ¿no? Entonces, em, digamos, cada una de ustedes vayan encontrando el sentido de lo que vamos a ir visualizando para el conflicto o las veces que han sentido ese conflicto en su vida o ese tipo de conflictos en su vida. Entonces, las voy a invitar. Primero voy a poner una musiquita. Solo le voy a bajar un poco el volumen. ¿O se oye, se oye bien mi voz? Le bajo volumen. Sí, Gaby. Ok, Se oye bien. listo. Entonces les voy a invitar a que se pongan cómodas ahí en el lugar donde están, a que si es cómodo para ustedes cierren los ojos, si no los pueden mantener abiertos, está muy bien. Cuando cerramos los ojos, lo que hacemos es que evitamos las distracciones externas y algunas veces nos ayuda a entrar más en nuestro mundo interior, que es el que más nos interesa, y que empiecen a entrar en contacto con su respiración, simplemente dejándose acunar por la respiración, por el vaivén de la respiración. Aire que entra y sale. Y con el poder de la intención, les pido que se enfoquen en su corazón y que imaginen como si pudieran respirar con el corazón. Cuando centramos nuestra atención y nuestra intención en el corazón, empezamos a generar una nueva frecuencia cardíaca y por lo tanto coherencia cardíaca. Y esta coherencia cardíaca, el cerebro la lee como bienestar. Y entonces las ondas cerebrales pueden pasar de beta a alfa y luego a teta. Así que simplemente respiren con el corazón, respira con tu corazón y observa cómo se siente tu corazón. Y conecta con esa parte de ti que quizás ha llevado puesta una piel de oso, o con esas veces que has sentido que te has tenido que poner una piel de oso encima. Deja que tu memoria celular te lleve a ese momento o a esa época de tu vida, sea ahora o en el pasado, en donde has tenido esta piel de oso encima
Una piel grande, pesada. Observa su color, su textura, siente su peso. Quizás hasta pueda sentir su olor. Es una piel de oso que te ha servido para luchar en la vida, que te ha servido para defenderte de ataques reales o simbólicos, que te ha servido para luchar, para sobrevivir. Quizás luchar con garras y dientes para tener un lugar, para darte a respetar o para seguir tus sueños. Una piel de oso que te hace grande y fuerte para alejar lo que te da miedo, para que no te vean débil y vulnerable. Una piel de oso que te ha dado la seguridad de poder hacerle frente a lo que venga, que te muestra imbatible, grande, segura, fuerte, guerrera. Todo esto está muy bien y seguramente te ha servido para llegar aquí donde estás hoy, pero también has pagado un precio por llevarla puesta. Quizás te ha drenado energía, quizás te ha alejado de otros, quizás te ha pesado, quizás te ha alejado de ti misma. Has estado tan enfocada en mantener esa energía fuerte que te has olvidado de conectar con tu propia fuerza interna. Y esto te desgasta, inclusive te puede llegar a enfermar. Así que hoy te invito a que puedas quitarte esa piel de oso muy despacio, con mucha gratitud por lo que ha significado para ti y por lo que ha hecho por ti. Poco a poco te vas desvistiendo de esta piel grande, fuerte, y vas notando cómo cae lentamente por tu cuerpo. Y respira profundo y suelta. Y nota la diferencia.
Te sientes más ligera, más liviana, sin esas cargas encima. En esta piel de oso han quedado las memorias de conflicto, de tristeza, de escasez, de impotencia, de frustración, y todo va cayendo lentamente por tu cuerpo junto con esta piel. Y respiras y sueltas. Así que ahora tú puedes estar contigo misma y quizás puedes tocar tu piel. Quizás puedes sentirte a ti misma con toda tu suavidad, con toda la ternura al contacto y con mucha compasión por ti, compasión genuina. Y poco a poco vas entrando cada vez más en tu interior y encuentras en tu corazón el tótem de un oso. Y te asombras al darte cuenta que en ti está esta fuerza, esta fortaleza interna. Conecta con ella, con tu grandeza interior, con tu liderazgo interior. Ahora tú eres tu propia fuerza. En tu ser vulnerable también está tu luz y tu fuerza interna. Conecta con ella y siente cómo esto te va transformando de adentro hacia afuera. Una poderosa luz de tu corazón te inunda internamente. Recorre tu cuerpo a través de tu sangre y sale de tu cuerpo por los poros de tu piel y te envuelve. Traslada esa energía a cada fibra de tus músculos, de tus órganos, de tus tejidos, sobre todo a aquellos que necesitan de tu cuidado. Y déjate acurrucar por esta maravillosa luz, esta grandiosa luz de tu interior. Y quédate unos momentos en esta transformación, soltando y quedándote con la belleza de tu ser superior, que siempre, siempre está allí para ti. Así que hoy, siéntete esa mujer grandiosa, empoderada. Siéntete la mujer más bella de este mundo, porque eso eres, física, emocional y espiritualmente. Eres belleza.
Y con tu respiración, poco a poco, a tu ritmo, vas volviendo al aquí y ahora. Estira tu columna para dejar abierto tu canal de comunicación del sistema nervioso central al periférico a través de tu médula espinal. Y permite que esta energía permanezca en ti por horas, días o semanas, todo el tiempo que sea necesario para ti, hasta que lo vivas como experiencia, hasta que lo sientas como una realidad. Y poco a poco, cuando estés lista, a tu ritmo, puedes ir abriendo los ojos, quedándote con la información que esta visualización te dejó. Así que yo ahora me despido con mucho, mucho amor, honrándote a cada una de ustedes por su belleza, no solo interior, sino exterior. Y les pido por favor, si es posible, que se queden unos cuantos minutitos, unos 5 o 10 minutos todavía, dejando que toda esta energía se metabolice, que tome su lugar, que se asiente y después pueden seguir con su rutina del día o de la tarde. Un beso enorme para todas. Las amo con amor universal.